que le ocurran cosas no tan buenas, por ejemplo una quiebra, porque no tiene con qué responder para pagarle al Estado, no tiene con qué responderle para pagarle a los bancos y no tiene con qué responderle para pagarle a los socios. Y obviamente una empresa que no tiene para pagarle a los socios es lo más desmotivante que existe, porque una empresa que no tiene para pagarle a los socios pues simplemente es una empresa que se cierra. O si tiene un margen EBITDA muy pequeño. Entonces muchas veces el empresario tiene la pregunta de, bueno, ¿y ese margen EBITDA cuánto debería ser? Pues resulta que esto no es una cifra que sea sola, no es una cifra solitaria, es una cifra que usted tiene que comparar con el siguiente término que vamos a ver, que es la productividad del capital de trabajo neto operativo. Sin revisar esta cifra, usted realmente no puede tomar partido de lo que le está reflejando en ese momento el margen EBITDA. Entonces, por eso es importante revisar la productividad del capital de trabajo neto operativo. Mientras ustedes van viendo la imagen, yo voy a aprovechar y me salgo del foco para borrar la información que copié acá. Que para eso pues voy a buscar aquí un borrador y limpiar pues lo que aparece en el tablero. Mientras tanto les voy diciendo que la productividad del capital de trabajo neto operativo es bien importante para revisar qué tan eficiente es la empresa, porque es que resulta que la mayoría de empresarios cuando no tiene dinero pues que dice, vea, es que a mí en las ventas me da súper bien, pero yo no tengo dinero, generalmente siempre proviene de un tema con el capital de trabajo neto operativo. Y por eso vamos a revisarlo, porque la mayoría de soluciones que usted va a encontrar para un empresario tiene que ver con la productividad del capital de trabajo neto operativo. Entonces miren que este término del capital de trabajo neto operativo que vamos a trabajar enseguida va a ser bien importante y va a ser mucho el centro de muchas de las asesorías que ustedes tengan con empresarios, con gerentes de empresa, porque aquí es donde va a radicar muchos de los problemas que ellos tienen. Aquí voy a leer entonces la definición. El capital de trabajo neto operativo comprende un concepto mucho más profundo que el concepto contable de capital de trabajo. Entonces, aquí voy a explicar la diferencia que existe entre el capital de trabajo contable, que tal vez muchos vieron en la materia análisis financiero, y voy a hacer la diferencia con el capital de trabajo neto operativo, que es un término completamente financiero. El capital de trabajo contable, recuerden que es el activo corriente menos el activo corriente, o la relación del activo corriente sobre el pasivo corriente, y decíamos que obviamente se tenía este activo para responder por esos pasivos de corto plazo, que por eso hablamos de corriente como tal. Sin embargo, el capital de trabajo neto operativo es una relación mucho más desde lo financiero, y desde lo financiero es porque ese capital de trabajo neto operativo es lo que me quita mi liquidez, pero que está invertida en algo que yo voy a recuperar en algún tiempo. Entonces voy a seguir leyendo la definición. En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo menos posible. Debe aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera rentabilidad alguna. Entonces, para esas personas que muchas veces consideran como también dentro del capital de trabajo neto operativo la caja o lo que hay en bancos, resulta que técnicamente eso es un error, porque usted un dinero que no le genera rentabilidad, usted no lo debería tener en el banco o en la caja, usted lo debería tener en una inversión temporal, en un activo fijo, o en cosas que a usted le entreguen rentabilidad, como por ejemplo inventarios, o sea, comprar más materia prima para hacer más inventario, y la recuperación de cartera como tal. Tener grandes sumas disponible es un error financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que genere alguna rentabilidad, como los inventarios, como activos fijos o el pago de pasivos, que por su naturaleza siempre generan altos costos financieros.
Entonces, además de invertirlos, bien sea en un activo, en inventarios o en recuperación de cartera, también es bien importante tratar de pagar esos pasivos financieros de una manera más eficiente, con tal de no pagar tanto en intereses. El capital de trabajo neto operativo es la suma de inventarios y carteras menos las cuentas por pagar. Entonces aquí está la fórmula del capital de trabajo neto operativo. Cartera más inventarios menos proveedores. ¿Que de dónde vienen estos términos? Estos términos vienen del balance general. Entonces voy nuevamente a desplazarme al tablero y les voy a mostrar de dónde proviene el capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo se representa con esta sigla y me va a revisar dos cosas que están en el activo corriente, que son los inventarios y la cartera, o los clientes o cuentas por cobrar, y me va a relacionar con una cuenta del pasivo corriente que va a ser los proveedores o las cuentas por pagar. Entonces miren que hacemos un resumen completo, porque recuerden que aquí estamos hablando de activo corriente, y activo corriente hay muchísimas cuentas, pero solamente vamos a tocar dos que son las más importantes: inventarios y cartera. Entonces ahí no vamos a coger lo que es bancos, no vamos a coger lo que es caja, no vamos a coger lo que son inversiones temporales, sino simplemente vamos a coger inventarios y cartera. Y pasivo corriente, donde también está las cosas por pagar a corto plazo, por ejemplo, las obligaciones laborales, las obligaciones con los bancos a corto plazo, las obligaciones que hay en el pago de impuestos, sino que solamente vamos a coger los proveedores. ¿Qué es lo que tienen los proveedores? Los proveedores son los únicos en todo el esquema de una empresa que te financian sin cobrarte intereses. Porque muchos de estos proveedores te pueden vender, te pueden entregar mercancía, y resulta que esa mercancía y todo lo que te entregan, resulta que te lo entregan sin un interés. Te dicen, me lo paga 60 días, me lo paga 90 días y no va a haber ningún inconveniente. Obviamente, si usted ya se atrasa de esos días, pues obviamente sí va a tener un inconveniente grande, y que le pueden cobrar a usted ahí sí plata por intereses, por atrasarse como tal. Ese capital de trabajo neto operativo, pues obviamente, si ustedes ven, es lo que va a retener el dinero en la empresa. Porque, por ejemplo, la cartera, puede que usted tenga plata, pero usted la tiene en facturas, y esas facturas se las pagan a usted en 90 días, en 120 días, en 150 días, en 180 días. Entonces usted no tiene la plata en efectivo. ¿Y qué le pasa cuando una empresa no tiene la plata en efectivo? Pues que obviamente se está quedando ilíquida, y empresa que se queda ilíquida son las empresas que más tienden a quebrarse. Y lo mismo con inventarios. Miren que puede que usted tenga algún material, que ese material por materia prima usted se demore en traerlo porque viene de otro país, porque usted lo tiene que elaborar aquí, por diferentes tipos de cosas, y puede que esos inventarios se le demoren a usted en convertirse en dinero, pues muchos días, porque primero usted tiene que hacer que ese inventario se convierta en un producto terminado, y luego ese producto terminado lo pueda vender, y si esa venta genera también una cartera, pues obviamente hay que sumarle esos días. Por eso se suman esos días que usted hay que tenerle, usted tiene que tener en cuenta para poder revisar si usted necesita dinero. Pero entonces, ¿y por qué le restamos proveedores? Porque si bien esto es dinero que usted no tiene en ese momento en efectivo y que tiene que buscar, resulta que proveedor es un dinero que lo están financiando usted sin intereses. Por eso es que el capital de trabajo neto operativo se trabaja como cartera más inventarios menos los proveedores. Pero asimismo, y vuelvo acá a la diapositiva, asimismo
como pusimos una relación con el margen EBITDA, aquí vamos a poner una relación con la productividad del capital de trabajo neto operativo. Y la productividad del capital de trabajo se refiere al aprovechamiento de la inversión realizada en capital de trabajo neto operativo con relación a las ventas alcanzadas. Entonces, la productividad de capital de trabajo neto operativo también vamos a hacer una relación con las ventas. Miren que el margen EBITDA también lo relacionamos con las ventas. La productividad del capital de trabajo neto operativo también lo relacionamos con las ventas, para saber cuánto dinero nos está requiriendo la empresa en estos términos. ¿Requiriendo la empresa para qué? Para que siga operando normalmente. Recuerden que la cartera y los inventarios es plata que no tenemos en efectivo, es plata que sí es de la empresa, pero que no tenemos en efectivo y que nos toca recuperarla de alguna manera. Luego, entonces, ahí sí vamos a nuestro tercer elemento, que es la palanca de crecimiento. ¿Y qué es la palanca de crecimiento? Margen EBITDA muestra lo que deja la operación, o sea, la utilidad que genera la operación, mientras la productividad del capital de trabajo neto operativo muestra lo que consume la operación, o sea, lo que requiere la operación para seguir operando común y corriente. Lo que deja la operación se utiliza en pago de inversiones de capital fijo, pago a bancos, pago de socios y el pago de impuestos. Este indicador refleja la relación desde el punto de vista estructural entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo de una empresa. Permite determinar qué tan atractivo es para una empresa desde el punto de vista del valor agregado crecer. Entonces, miren, aquí voy a jugar un poquitico al tema de inducir. Si usted normalmente sabe que tiene dos términos, uno que habla sobre la utilidad que genera y otro que habla sobre lo que requiere la operación, pues obviamente, ¿a qué lo invito que induzca? Que el margen EBITDA debe ser mucho más grande que la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Y esto por qué? Porque si usted tiene una productividad del capital de trabajo neto operativo más grande que el margen EBITDA, pues obviamente estamos hablando que usted requiere muchísimo más dinero del que es capaz de generar. Y esas son las empresas que muchas veces se quiebran, que generalmente se quiebran y que se quiebran rapidito, o sea, que no necesitan muchísimo tiempo para quebrarse. Entonces, ahí la invitación siempre de pila, revisen bastante este indicador, y aquí les voy a mostrar cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Entonces, la palanca de crecimiento va a tener la fórmula margen EBITDA sobre la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Y qué nos dice esa palanca de crecimiento? Tan sencillo como esto: si la palanca de crecimiento es menor que 1, la empresa no debería seguir creciendo. Y si la empresa tiene una palanca de crecimiento mayor que 1, la empresa puede seguir creciendo. Y si usted me presiona mucho más, yo le diría, tiene que ser muchísimo más grande que 1. O sea, no solamente 1, porque es que recuerde que el margen EBITDA responde, o el EBITDA responde por muchos temas. Responde por la reposición, bien sea del capital de trabajo neto operativo, o sea esto, y por los activos fijos. Adicionalmente, responde por el servicio a la deuda, o sea, lo que usted le debe al banco, tanto en intereses como en el abono a capital que debe hacer. Lo que usted debe en impuestos, lo que usted debe pagar de impuestos por tener una empresa. Y lo que usted debe compensar a los socios, bien sea para entregarles en dividendos o entregarles también para reinvertir en la misma empresa. Entonces, estos términos van a ser muy importantes, porque es que aquí, si ustedes me preguntan, está el 90% de resolución de las empresas que normalmente piden asesorías sobre temas financieros, porque la mayoría de empresas saben que tienen el dinero, pero no saben dónde lo tienen. Entonces ustedes ya saben que el dinero lo tienen en el capital de trabajo neto operativo y que tienen que hacer acciones para mejorar cada uno de esos temas. Aquí rápidamente, porque igual casi que, por decirlo de alguna manera, el tiempo en televisión es muy corto y ya hay casi que 15 minutos me quedan aquí de grabación. Entonces voy a pasar a hacer un ejemplo completamente rápido. Aquí vemos en la diapositiva, pues no es que se vea pues
exageradamente, pero tenemos el estado de resultados de la empresa Leonisa, muy conocida pues en Medellín y en Colombia y muchas veces pues en Latinoamérica. Y acá tenemos algunos resultados de cálculos que hicieron sobre el margen EBITDA y de la productividad del capital de trabajo. Miren que, por ejemplo, en ingresos de 1994 a 1995 pasó de vender 50.1 miles de millones, porque estas cifras están en miles de millones, pasó a vender 69.9 miles de millones. Si ustedes revisan solamente eso desde las ventas, pues la empresa va a decir, nos fue súper bien, o sea, qué buena gestión hubo. Pero más que exista una buena gestión, aquí la idea ya es preguntarse, ¿será que más que una buena gestión en cuanto a las ventas, hubo una muy buena gestión en cuanto a la generación de valor? Que ahí es donde está lo importante. Entonces revisemos, por ejemplo, aquí los datos de la empresa como tal. Miren, en crecimiento de ventas sí, nos fue súper bien.